según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios 1:4. Con ustedes, el hermano Fabio. La predestinación como doctrina nació en el seno de la Iglesia en el siglo V de nuestra era. Se señala a San Agustín como el que abrió la puerta al debate. Antes de esta fecha, los padres de la Iglesia mencionaban la predestinación, pero sin dar mayor detalles. Cuando los teólogos se pusieron a pensar más allá de lo que está escrito, nacieron muchas escuelas, generalmente contrarias unas de las otras. Surgieron insignes expositores, unos defendiéndola y otros atacándola. En el campo del debate y la apologética se presentaba mucha retórica, mucha teología, mucha filosofía, pero casi nada de Biblia. Y durante 1500 años se han dado debates, pero igual que hoy en día, solamente teorías y poca Biblia. La Biblia habla de la predestinación, pero los teólogos han ideado 33 formas distintas de creer en la predestinación. Hoy en día tenemos iglesias que creen en la predestinación, pero todas creen en una predestinación muy diferente una de la otra. Solamente hay una forma idónea de creer en la predestinación, y es una forma que no es complicada, es una forma que es fácil de entender. En realidad la escritura como cuerpo escritural tiene que ser sencillo de entender. Dice la Biblia que ni el más torpe se aislará de este camino. O sea que ni yo me aislaría de este camino. Lo que hay que hacer es tomar los textos bíblicos que hablen sobre el tema y explicarlos, y no hacer mucha retórica sobre el tema, y simple y sencillamente que la Biblia nos ilumine. Recuerden que David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tomamos la Biblia como lámpara a nuestros pies, vamos a llegar a una senda segura. Pero si tomamos las ideas teológicas, vamos a meterlos en un laberinto en la cual va a ser muy difícil de salir. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero para entender Efesios 1:4 nosotros tenemos que leer el verso 5, que dice: en amor, habiéndonos predestinados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si entendemos estos dos textos bíblicos, podemos entender fácilmente la predestinación y no andar dando vueltas como lo hizo el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y nosotros podemos pasar por todo el perímetro, pero si no nos ubicamos en el centro, en el núcleo, en Jesucristo, vamos a perder el tiempo con el tema de la predestinación. Habiéndonos adoptados hijos suyos, significa de que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados, y ahí las cosas van a cambiar. Si leemos bien, con lupa, estos textos, lo que dicen, vamos a entender fácilmente qué significa la predestinación. Claro está, no es un tema que se puede desarrollar en 20 minutos, porque tiene 1500 años de errores y errores. Y cuando los errores se van formando en cadena, ya se forman lo que son las herejías. Y cuando las herejías se forman en cadena, ya se forman lo que son las sectas. Y el mundo está lleno de sectas por esos temas.
porque no se explican bien en nuestros templos, no se explican bien en nuestros podios, no se explican bien en nuestros altares, no se explican bien en la radio, no se explican bien en la televisión, y cada vez son más enredos y más enredos y más enredos. Y en vez de ir nosotros llegando a una luz, vamos más bien acercándonos a un zanjón. Recuerde lo que David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La única forma para detectar el error es alumbrándonos con la lámpara y no tener tropiezos. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Efesios 1:5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es en torno al Señor Jesucristo. Entonces, hay una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si fuera así, ¿para qué vino Jesucristo? Jesucristo vino para acercarnos a la gloria de Dios. Jesucristo vino por medio de su sacrificio en el Calvario. Nos hizo aceptos a Él y nos acercó, según Efesios 1:4, desde antes. ¿Por qué desde antes? Bueno, porque estábamos en el propósito eterno de Dios, y Dios tiene un propósito eterno. Pero así como Dios tiene un propósito eterno, usted se puede también fácilmente alejar de su propósito eterno. El pueblo de Israel, dicen los eruditos en la Biblia, que más o menos entre hombres salieron 650,000 personas, sin contar mujeres y niños. Entonces, si se saca un cálculo exacto entre hijos y mujeres de Egipto, pudieron haber salido de 1 a 2 millones de judíos. Simplemente, todos salieron para entrar a la tierra de Canaán. Pero de esos todos que salieron para entrar a la tierra de Canaán, esos 650 hombres más mujeres y niños, de toda esa generación que tenían promesa de entrar a tierra de Canaán, solamente dice la Biblia que entraron 2, Josué y Caleb. Y Pablo en Corintios dice que los demás de ellos no se agradó Dios, pues quedaron postrados en el desierto. Pero ¿por qué Dios no se agradó de toda esta gente que tenían promesa de entrar a tierra de Canaán? Bueno, simple y sencillamente porque desobedecieron a los estatutos y a los mandatos de Dios, porque ellos siguieron sus ídolos. Entonces, aunque tenían una promesa de, según nos escogió en Él desde antes, esta gente que habían sido escogidos desde antes, desobedecieron en el desierto y quedaron postrados, y Dios no se agradó de ellos. Así igual puede pasar con usted y conmigo. Fuimos escogidos, pero si no terminamos con los propósitos de Dios, quedamos en el desierto, igual que ellos, y no entramos a la tierra de Canaán. Simple y sencillamente no entramos al cielo. Entonces, Él vino para que nosotros nos acercáramos a Él. Al acercarnos a Él nos adopta. ¿Por qué nos adopta? La adopción es un tema de legalidad. A usted se le adopta si usted no es hijo de Dios. A usted se le adopta en una familia si no es un hijo natural. Y viene lo que se llama el convenio legal de la adopción. Y a usted se le adopta, ya pasa a ser un hijo con todos los derechos de propiedad de un hijo natural. Pero no era hijo antes. Así somos nosotros. El derecho de venir a los pies de Cristo nos da una adopción. Eso significa de que no éramos hijos de Dios. Éramos aparte. Pero por medio de la adopción, Él nos escogió antes de la fundación del mundo en Él. Al recibir al Señor Jesucristo,
nos escogió en Él. Entonces, ¿qué pasa con ese nos escogió en Él? Desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Eso es el diablo. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de que usted recibiera al Señor Jesucristo, usted era un hijo de desobediencia. No estaba en el plan de Dios. Pero cuando Cristo te hizo acepto a Él, el que viene a mí yo no lo echo fuera, usted entró en ese plan de ser elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios puede cambiar el plan desde antes a nada. Para Dios no existen decretos divinos. Dios no tiene que sujetarse a las leyes como se sujetaban los reyes de Media y Persia. Dios es soberano y Él no se sujeta a decretos. Así que no le pongamos a Dios decretos divinos. Usted dijo eso y eso está decretado. Dios es soberano y actúa como Él quiere. Dice el verso 3 de Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos los hijos de ira éramos nosotros antes de venir a Cristo. Pero por medio de venir a Cristo, Él nos hizo aceptos, nos adoptó. En Él, dice Efesios 1:4. Dice Efesios 1:5, nos predestinó en Jesucristo. Lo que sucede en San Juan 1:12 es la adopción, porque nosotros nos venimos. Entonces el texto de Efesios 1:4 puede ser muy mal entendido por los predestinalistas si no hacemos este ejercicio bíblico. Y fuimos escogidos entonces en Cristo por medio del arrepentimiento antes de la fundación del mundo. Dice Efesios que éramos hijos de ira. Pero como éramos hijos de ira, entonces dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos aquellos que están llenos de ira, vengan a mí, y yo os haré descansar. Esto es lo que David dice en el Salmo 62:5. Solo en Dios hallo descanso, y de Él viene mi esperanza, porque esa esperanza se fraguó desde el principio de la fundación del mundo. Lo que Daniel dice, de Él viene mi esperanza. ¿Qué esperanza es? Una esperanza que nació, que dio origen desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un cordero. Bueno, ya estaba en la presciencia de Dios el perdón de pecados por medio de un cordero. Antes de la fundación del mundo ya estaba en la presciencia de Dios el arrepentimiento para el hombre. Por medio del arrepentimiento, que el hombre reconociera que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, se cumple Efesios 1:4, según nos escogió en Él. No predestinación, sino en Él, aceptándole como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:10 que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos muertos o vivos, vivamos juntamente con Él. Como dice Efesios 1:4, en Él. Aquí es con Él. ¿Ves? Es el mismo ejercicio. Lo mismo que está diciendo Timoteo, lo está diciendo Efesios 1:4, lo está diciendo Efesios 1:5, lo está diciendo San Juan 1:12 y lo dice por toda parte en la Biblia
Mira, no hay por dónde perderse. Por eso dice Efesios, según nos escogió en Él, por medio del puro afecto de su voluntad. Dice la Biblia, no por obra nuestra, sino es gracia de su amor. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea que si usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo, no hay un decreto inmutable. Que usted haga lo que haga, ya es un elegido. No, usted está condicionado como estaban los israelitas. Está condicionado a obedecer. Seguimos adelante. Dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Simple, para que vayáis y llevéis fruto. Si tomamos esto, con Efesios 1:4, dice para que seamos santos delante de Él. ¿Qué son los frutos? Llevéis frutos, la santidad. ¿Se dan cuenta? No hay que ponerse a imaginar cosas. Lo mismo que dice San Juan 15:16, lo aplicamos a Efesios 1:4. Hemos sido escogidos para que fuésemos santos y sin mancha. Es lo mismo que dice San Juan 15:16, para que llevemos frutos. ¿Cuáles son los frutos? La santidad. O sea, nosotros nos acercamos a Cristo para ser santos. Pero si usted cree que se acerca a Cristo para ser salvo, está más perdido que el chiquito de la Llorona. Usted se acercó para ser santos, para tener una vida nueva. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice Isaías 57:2. Y entra en la paz y descansa en sus lechos los que andan en sus caminos rectos. Eso es lo que dice Efesios 1:4. Cuando usted viene y ya comienza a vivir en santidad y entra en paz y descansan en sus lechos. Como dice Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar. Los que andan en sus caminos rectos. Usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santo, para andar en caminos rectos. De manera entonces que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según vemos en Efesios 1:4, que fuésemos rectos en todos nuestros caminos. ¿Ve qué diferente se ve Efesios 1:4 desde esta perspectiva? Dice Deuteronomios 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. A ver, hay mucha gente que cree que por convertirse ya tiene que cumplirse en él Efesios 1:4. Y ya por medio de eso tiene que ser salvo. Y todavía aplican Efesios 1:5. Habiendo sido predestinado, y no solamente ya fueron salvos, sino ya le cae en la predestinación. Y se convierte la predestinación en un decreto. Pues no es así. No es así porque, volviendo de nuevo a Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, significa que ese elegidos es para que nosotros vayamos, como dice Efesios, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Efesios 1:4, donde habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, muy cierto. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero no crea que usted fue escogido para salvación. Así como usted se convierte en un hijo de misericordia, de acuerdo a su vida, a su diario vivir, se convierte también en un hijo de ira. Así como Israel salió de Egipto, era un pueblo de Dios, se convirtió en un pueblo que no fue de Dios. Se convirtió en un pueblo negativo para Dios. Y así como Dios lo rechazó en el desierto, así Dios también te puede rechazar a usted. Así que no malentienda los textos bíblicos.
y mucho menos en el tema de la predestinación, porque eso no te va a llegar a ningún lado. San Agustín, después de muchos años de estar estudiando el tema de la predestinación y la gracia, llegó a una sana y muy buena conclusión. Y pesando en la balanza la gracia y la predestinación, llegó a una conclusión que no llegaron los teólogos nuestros hoy en día, los mejores universitarios, los mejores eruditos, los mejores exegetas de nuestros tiempos, no llegaron a la conclusión que llegó San Agustín. ¿Cuál fue la conclusión de San Agustín? Llamarle al decreto de la predestinación, por decirlo de alguna forma, el que es salvo ya es salvo, le llamó un decreto espantoso. ¿Y por qué decreto espantoso? Porque si hay un decreto para los salvos que ya son salvos, entonces significa de que hay un decreto también para los condenados que ya son condenados y ya no se puede hacer más nada por ellos, ni aún el sacrificio de Cristo. Y en esto sí está el mundo en una segura condenación. Por lo tanto, es mejor entendamos bien la Biblia para no tener problemas con el Señor. Fabio Arguedas, seguiremos con el tema en otra próxima edición. Por ahora, que el Señor les bendiga. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.